Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, en esta transmisión en vivo, en esta clase de hoy, les quiero hablar acerca de las adicciones. Las adicciones, que son un tema tan vigente en este momento, que tanta gente está consumiendo algún tipo de sustancia, algún tipo de modo de ser adicto, de estar adicto. Nos volvemos adictos a muchas circunstancias, a muchas cosas, a muchas actitudes, a muchas conductas. ¿eh? Y entonces les quiero echar un poco de luz desde la mirada de la psicología para entender cómo es que generamos adicciones, cómo se generan estas adicciones en nosotros y después les voy a hablar de un par de adicciones que habitualmente no las consideramos como tales. Por supuesto, las adicciones son muchas, las adicciones los elementos que se vuelven adicciones para nosotros son muchos. Y entonces es bastante importante entender cómo las generamos, cómo fabricamos una adicción, qué pasa en nosotros que de repente una, una situación o una sustancia o algo que nos da placer se nos transforma en algo compulsivo, en una necesidad que nos domina, que nos maneja la vida, que nos maneja la conducta, que nos maneja las actitudes frente a las cosas y frente a la vida, y se nos impone, obligándonos a estar pendientes de eso y de esa manera olvidándonos de otras cosas que son importantes en la vida o cambiando nuestras conductas, alterando nuestros valores, porque las adicciones tienen ese poder, son muy fuertes cuando una vez que se instalan, nos manejan la vida, son como situaciones parasitarias que nos hacen cambiar nuestras conductas, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestros valores. Y entonces las adicciones son verdaderamente algo con lo cual tenemos que lidiar muy a menudo, y muchas cosas que nos resultan ingenuas, inocentes, se nos transforman después en situaciones adictivas, en conductas adictivas, se nos transforman en adicciones, y eso es verdaderamente problemático por las consecuencias que traen nuestras vidas, ¿no? ¿Qué son las adicciones? Las adicciones son conductas compensatorias o sustitutivas. O sea, son conductas o son acciones que sustituyen, que compensan la satisfacción de necesidades. A veces en la vida nos encontramos con dificultades para acceder a la satisfacción de una necesidad, y esas dificultades nos llevan a buscar una compensación sustitutiva. Y entonces la buscamos en algo que nos da placer, que nos gratifica, y desviamos la satisfacción de esa necesidad en una acción que de alguna manera satura nuestros sentidos, porque es una importante fuente de placer, y al saturar nuestros sentidos nos genera la sensación de estar bien sin haber satisfecho la necesidad principal que nos había movilizado en un principio. Voy a tratar de explicarlo un poquito más. Esto es lo mismo que empezamos, que hacemos con los niños cuando les negamos algo, cuando les ponemos un límite, les decimos que no, que eso no puede ser, eso que quieren no lo pueden hacer, bueno, porque corren peligro, porque no es el momento, porque no corresponde, lo que sea. Y entonces el niño pequeño llora
porque lo estamos frustrando, y para que no llore le damos un caramelo. Cuando le damos el caramelo, le estamos abriendo el camino para que una acción sustitutiva, un placer sustitutivo, abrume sus sentidos y lo distraiga de lo que quería, de alguna manera. Lo estamos sobornando, ¿no es cierto?, con un caramelo, con un dulce, con algo que es placentero para el niño, y para que deje de llorar, porque que los niños lloren obviamente nos molesta, nos incomoda, y por lo tanto queremos que lo deje de hacer. Entonces, de esa manera lo sobornamos con un caramelo para que se olvide de lo que quería, para que se olvide de eso que estaba pidiendo, que estaba exigiendo. Y esto después se instala para el resto de la vida en aquellas cosas en las que nos frustramos o no nos podemos gratificar, reemplazarlas con placeres sustitutivos, con situaciones sustitutivas placenteras. ¿Por qué placenteras? Bueno, porque el poder del placer es esta de acallar las sensaciones, de disminuir los sentidos, y entonces nuestro cuerpo ya no es tan escuchado por nosotros, o sea, nuestro cerebro cortical no escucha tanto las sensaciones del cuerpo porque el placer lo inundó y abrumó esas sensaciones de la necesidad que en ese momento no pudimos satisfacer o no quisimos, no nos animamos o lo que sea. Esto es común, supónganse, en la adicción del alcohol, en la adicción al alcohol, cuando los jóvenes no se animan los varones no se animan a hablarle a una chica, por ejemplo, y entonces toman alcohol para desinhibirse, para soltar la lengua y para poder hablarle a una chica en el boliche. Entonces, en ese caso, el alcohol está siendo usado como un desinhibidor y también como un placer sustitutivo del esfuerzo o el trabajo que tendrían que hacer para sobreponerse a su inhibición sin el uso de la sustancia. Entonces, esto es lo que quiero decir con que las adicciones son compensativas, son compensatorias, son conductas compensatorias y sustitutivas de la satisfacción de la verdadera necesidad, de la necesidad principal, que por algún motivo no podemos acceder o no queremos acceder o no nos atrevemos a acceder a su satisfacción. Pero hasta ahí, mientras se establece esta sustitución del placer que sustituye a la satisfacción verdadera, a la satisfacción de la necesidad real, todavía no es una adicción, solamente es una sustitución. ¿Cuándo se establece la adicción? La adicción se establece cuando, por la repetición de esta acción sustitutiva, se genera el hábito. La conducta de sustituir la satisfacción de esa necesidad por un placer inmediato se transforma en un hábito. Hay sustancias que el hábito lo generan así de rápido, ¿no? Y hay otras circunstancias que no, o sustancias que no son tan rápidas en generar la adicción, en generar el hábito. Y esto tiene que ver, por supuesto, con los receptores cerebrales, que tiene que ver que son más propensos o más sensibles a determinadas sustancias que a otras, o a determinadas conductas que a otras. Pero siempre que encontramos una adicción, la adicción se estableció recién cuando se convirtió en hábito sustituir la necesidad principal por la sustancia adictiva o la situación adictiva, la actitud adictiva. O sea, nosotros podemos ser adictos a muchas cosas y a muchas sustancias,
porque nosotros generamos hábitos habitualmente, siempre generamos hábitos para ahorrar energía, para no tener que pensar en maniobras que son repetitivas, que son comunes. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de generar hábitos, que es muy importante y muy útil en la vida, pero que a veces la usamos para cosas que nos hacen daño. ¿Eh? Las adicciones más comunes, que son el tabaco, el alcohol, hoy en día la marihuana y también la cocaína ha pasado a ser una adicción común, tienen distinto grado de facilidad de generar hábito. O sea, es más rápida, por supuesto, en la cocaína, la adicción, que por ahí que en el alcohol, ¿no? El alcohol, nosotros podemos tomar alcohol acompañando las comidas, en las reuniones, y no por eso nos volvemos adictos al alcohol. Recién cuando el alcohol se transforma en un sustituto de una acción, de una necesidad, de una satisfacción de una necesidad, en ese momento el alcohol pasa a constituirse en un hábito adictivo. Cuando lo necesita, la persona lo necesita el alcohol para poder funcionar, para poder encarar la vida, para poder ir a trabajar, para poder hacer sus tareas habituales. En ese momento el alcohol se constituye realmente en una adicción. Hasta ese momento no. Y entonces, con esto más o menos podemos entender cuál es el proceso, el modo en el cual nosotros armamos, construimos una conducta adictiva en nuestra vida. Yo hoy les quería hablar de dos adicciones que habitualmente no son reconocidas como adicciones, que pueden ser muchas veces solapadas o ocultas, quedar ocultas dentro de lo que llamamos conductas saludables, y que son, una de ellas es la adicción al trabajo. La adicción al trabajo, en general, debido a que el trabajo está muy bien visto en nuestra cultura como algo que noble, y de hecho lo es, que es importante que la gente que trabaja, gente de bien, pero cuando el trabajo se transforma en la única actividad o la principal actividad de todo el día, y entonces la persona trabaja un exceso de cantidad de horas, la persona trabaja los días feriados, trabaja todo el tiempo, nunca se puede acceder a hablar con esa persona o a tener una relación más o menos fluida porque siempre está trabajando, y descuida su vida personal, descuida su vida afectiva, descuida su vida social, descuida su cuerpo y no hace deporte porque está trabajando. Entonces esa persona es un adicto al trabajo, y no está saludable. No es saludable ser adicto al trabajo. Muchas veces una adicción como esta también va acompañada de otras adicciones. O sea, la adicción al trabajo muchas veces también va acompañada de adicción a la cocaína, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque la cocaína acelera y mantiene a la persona más activa y más despierta, con mayor disponibilidad de capacidad de atención y de velocidad mental, mientras la persona está bajo los efectos de la sustancia, y entonces algunas personas se ayudan con la cocaína para trabajar. Esto está muy bien representado en una película que había hecho Michael Douglas en algún momento, donde era un cocainómano y se dedicaba a la bolsa de comercio, a trabajar en la bolsa, y entonces tenía mucha velocidad para trabajar en la bolsa. Y entonces,
la adicción al trabajo muchas veces no es vista como una adicción, simplemente es visto como que es una persona que trabaja mucho y en realidad es una persona que necesita trabajar realmente su adicción y permitir que su vida se pueda desarrollar en los demás aspectos que son necesarios para la vida humana, ¿no es cierto? Como les decía antes, como las relaciones afectivas, o como las relaciones sociales, o como otras aficiones, como el deporte, como el esparcimiento. Y entonces ahí es importante tener en cuenta que el exceso de trabajo es tan patológico como nada de trabajo, como las personas que no quieren trabajar y que pretenden vivir sin hacerlo, porque bueno, no van a poder sustentar su vida en nuestro sistema económico si no trabajan, si no tienen algún tipo de acción laboral, ¿no es cierto? Entonces, esta es una de las adicciones que pasa desapercibida muchas veces y que podríamos ver muchos ejemplos de este tipo de adicción. ¿Y cuál es el placer del trabajo? Porque yo les hablaba recién de que hay un placer, hay una acción o una sustancia que produce mucho placer y abruma los sentidos y evita que nos enteremos que no hemos satisfecho otras necesidades. Bueno, en el caso del trabajo, el placer pasa por tiene mucho que ver con la jerarquía de valores que tiene la persona y con la sensación de sentirse útil, de sentirse productivo, de sentirse aceptado socialmente y reconocido, de tener un muy buen prestigio, porque es una persona que trabaja mucho, porque en nuestro medio eso es algo que es muy valorado. Y la otra adicción que suele pasar desapercibida y que mucha gente la tiene y ni siquiera sabe que eso es una adicción, es la adicción a la adrenalina. La adicción a la adrenalina, que es la adicción al miedo, la adrenalina es esa hormona que producen nuestras glándulas suprarrenales, que están arriba de los riñones, ¿no? Y que nos preparan para enfrentar peligros, que nos generan una mayor capacidad de atención, una mayor irrigación superficial, una mejor predisposición al funcionamiento del sistema inmunológico, y nos pone alerta y que nos abre la percepción así como muchísimo. O sea, sentimos más, todo lo sentimos más con adrenalina. O sea, parece como que de repente la vida es más intensa gracias a la adrenalina. Y la adrenalina es esa sustancia que segregamos cuando estamos cerca de un peligro de muerte, cuando estamos en riesgo de muerte. Y entonces hay muchas personas que se vuelven adictas a esa sensación de que la vida sea más intensa, porque si no, sin adrenalina, sienten que la vida es muy opaca, es muy chata, no tiene mucho sentido, y entonces le encuentran sentido a la vida o sienten las cosas mejor cuando están asustadas, cuando están realmente alarmadas, y sienten la adrenalina fluir en su sangre. Hay muchos ejemplos de esto. Los ejemplos más sencillos, podríamos decir, bueno, toda la gente que practica deportes de riesgo, la gente que corre carreras, que es conductor de automóviles de carrera o de motocicletas, la gente que no corre carreras a lo mejor de manera profesional, pero cuando viaja va a velocidades excesivas, todo lo que le da el motor de su auto o de su motocicleta, está como haciendo uso del placer que le da la adrenalina, que le da el miedo, sentir miedo. Y también esto puede llegar a riesgos muy grandes, que le cuestan la vida a la gente, porque bueno, más allá de los deportes de riesgo, como por ejemplo la gente que escala paredes de montañas
altísimas, con el solo uso de sus manos y sin el uso de soportes, ni arneses, ni sogas, esa gente, si pierde la prensión de sus dedos por algún momento, por cansancio, por lo que sea, porque le da un calambre, cae al vacío. O sea que el riesgo de muerte está permanentemente ahí acechando, y eso lo hace sentir más vivo, lo hace sentir que la vida es intensa y que está viviendo realmente. Entonces, eso genera, por supuesto, una adicción, porque lo hacen muchas veces, y hemos tenido ejemplos de gente que se murió haciendo esto también, teniendo sexo con adrenalina. ¿Cómo es eso de tener sexo con adrenalina? Bueno, el ejemplo más conocido, por lo menos que fue público en su momento, fue la muerte de David Carradine, un actor que falleció teniendo sexo y siendo ahorcado, porque al ser ahorcado viene esta sensación de la adrenalina fuerte, y entonces el sexo se siente con más intensidad. Acá también en la provincia de Santa Fe, en Venado Tuerto, falleció una señora en situaciones similares, y eso es la adicción a la adrenalina, y que en general, en estos son casos extremos, por supuesto, pero en general no las reconocemos como adicciones. Nos parece que es simplemente que queremos vivir más intensamente, y por eso hacemos cosas de mucho riesgo. Bueno, más o menos esta es la idea de lo que les quería contar hoy. Si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento para hacerlo, y si no, nos veremos en un próximo video. Bueno, muchas gracias por escucharme.